dijimos que estamos haciendo este dibujo que está aquí, que es como una especie de calendario de las dispensaciones bíblicas. Amén. Hay entre todo lo que, pues como me he puesto a estar estudiando este tema que viene siendo la escatología, la profecía, hay denominaciones cristianas que no creen en las dispensaciones bíblicas, no creen en muchas de las cosas que están aquí, pero todo lo que estamos haciendo aquí lo estamos basando en enseñanza, en cositas bíblicas. ¿Amén? Entonces, todo esto me gusta dejarlo saber porque es importante que nosotros no se nos haga raro que de repente alguien nos diga, no, no es cierto, así no es, que no sé qué. Pero ya lo que se hace aquí es, se expone la palabra de Dios, se estudia, ¿verdad? Y que Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría, tomemos lo bueno, desechemos lo malo, como dice la Biblia. Amén. Entonces, aquí lo que hicimos fue, primero la primera clase que escribimos acá, donde pusimos lo del alfa y todo esto, fue la introducción, porque habla sobre el principio. Y ya de ahí tenemos lo que viene siendo la dispensación de la inocencia. No sé si eso lo quieren escribir o no. La dispensación quiere decir una época o un determinado tiempo donde Dios trató con el hombre o trata con el hombre de cierta manera. Eso quiere decir una dispensación. Esa palabra no aparece en la Biblia. Las dispensaciones, no, la Biblia no menciona que la Biblia que Dios dividió la Biblia por dispensaciones, sino que la manera como han ido estudiando lo han acomodado de esta manera. Amén. Entonces, viendo citas bíblicas y todo, podemos darnos cuenta que sí hubo épocas donde Dios fue tratando con el ser humano de diferente forma. Entonces, por eso es que principalmente uno de los que empezó a escribir sobre esto fue Scofield, cuando hizo la Biblia Scofield. Empezó a hablar sobre las dispensaciones. Amén. Pero yo pues me he puesto a analizar, estudiándolo, y todo pues lleva a citas bíblicas, todo. No miro yo que esté uno estudiando una herejía, una doctrina falsa o algo así. Amén. Entonces, ya de ahí dijimos que vamos a poner así es como lo tenemos, ¿verdad? Aquí los cielos, que es lo que nos tiene aquí el libro. A ver, lo voy a poner así para ver mejor. Lo que viene siendo, aquí pusimos lo que es los cielos, tienen su hoja, ¿verdad? Entonces, aquí ya pusimos la palabra que dice Satanás, arcángel caído, Ezequiel 28, 12, 19. Todo eso escribimos la semana pasada. No escribimos más porque recuerdo que les di una introducción sobre de lo que se trata la escatología, y por eso no nos metimos mucho en el tema de seguir escribiendo esto que está acá. Este libro yo lo compré como en el 90, no me acuerdo qué año. Hace muchos años lo compré, lo tuve guardado, lo medio leía, de repente me costaba trabajo comprenderlo, pero ahora con todo lo que ha pasado de la pandemia y todo eso, me di cuenta que es bien importante estudiar esto, porque ahora la gente se inventa cada cosa que no es bíblico y es fácil caer en cualquier cosa que la gente se inventa. Entonces, ya de ahí, como les digo, están las 7 dispensaciones, y aquí vamos a dibujar lo que viene siendo la inocencia. Entonces lo vamos a, yo creo, en esta hoja, yo creo que es fácil, podemos poner todo lo que viene siendo lo de 2 dispensaciones, que viene siendo la inocencia y la conciencia. O sea, podemos dividirlo como por mitad, y hacer 2 arcos ahí, y ahí ya le ponemos la inocencia y la conciencia. Lo podemos hacer así, vamos a poner 2 arcos. Así. Ahorita no nos preocupemos por dejarlo así muy bonito. Lo importante es plasmar la información, y con el tiempo podemos ya hacer, si realmente nos interesa,
se nos hace de bendición, podemos ya ponerlo nosotros en una cartulina o algo, hacerlo. Hay gente que hasta lo tiene esto enmarcado en su sala o algo así. Entonces, aquí en el primero... hermano, disculpe, ¿por qué no le sacamos copia, sí podemos hacer eso, pero lo que quiero es que hagamos esto de estarlo estudiando, escribiendo, Se graban, ajá, y con la intención de aprender, o sea, usarlo para material de la clase. Pero igual sí, incluso yo puedo tomarle una foto nomás y mandárselas, y usted ya lo puede guardar en su teléfono o imprimirlo en la computadora, lo que sea. Pero la intención aquí es estudiar lo que está aquí. Estamos reunidos y estudiamos. Ajá. O sea, entonces en el primero le ponemos la inconsciencia, que es la primera dispensación. Inconsciencia. La inconsciencia. Que era inocencia. Perdón. A ver, déjame. Inocencia. Okay. Inocencia, sí. Inocencia. La inocencia. Es como estoy viendo de cabeza. Ajá. Pero sí, es la inocencia. Inconsciencia. Inocencia. Vamos a enfocarnos en lo que viene siendo la inocencia. Entonces, Dice, trazamos la línea para abajo. de aquí abajo de nos vamos a enfocar nomás en la mitad de la hoja. Okay. Ahí en la mitad de la hoja dice el huerto del Edén. Abajito ahí en medio del arco, así le ponemos el huerto del Edén. Todo esto, como les digo, todas estas clases las fuimos tomando a través del libro, las fuimos estudiando a través del libro, pero la clase va basada en lo que está en este diagrama. Entonces, las clases las tengo grabadas y en el YouTube también. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo la inocencia, podemos comparar ya después nuestro dibujo con la clase, podemos meternos allá en YouTube y ver la clase que se tuvo ese día y comparar. Y vamos a ver que se va a hacer todavía más fácil comprender mejor de qué se trata esta materia. Entonces ya de ahí más abajo dice, lo voy a voltear, si no les voy a estar diciendo disparates. Dice comunión con Dios. Comunión con Dios. Ajá. Siempre la palabra, bueno, refiriéndose a temas de estudio de la palabra de Dios, o no, una palabra más sofisticada en teología. Entonces en teología, cuando nos referimos a Dios, pues siempre va con mayúscula, ¿no? Y ya cuando se refiere a un Dios pagano, ya con minúscula, porque ese no es un nombre personal. Entonces ya de ahí ponemos Génesis 2 del 8 al 17, debajo de donde dice comunión con Dios. Génesis 2 del 8 al 17. Génesis 2 del verso 8 al 17. Y entonces terminamos de escribir esto de acá y luego ya nos metemos a ver las citas bíblicas. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo que estamos estudiando sobre lo que es la dispensación de la inocencia. Primero vimos la primera clase, hablamos del principio, de la creación, de que Dios es el alfa, la eternidad y todo esto. Entonces ya aquí estamos hablando, ya estamos estudiando lo que viene siendo la época que fue el huerto del Edén, donde estaban Adán y Eva, ¿verdad? Y ahí ya nos da la cita bíblica que es Génesis 2 del 8 al 17, y abajito de Génesis 2 del 8 al 17 pues escribimos Adán y Eva con mayúsculas. Igual háganlo pequeñito porque hay que escribir toda la información que está hasta abajo. Adán y Eva. Adán y Eva. Y luego aquí en medio ponemos un cuadrito así. Y ahí vamos a dibujar un ángel que está echando del huerto del Edén a Adán y Eva. Porque es donde se divide, se termina la dispensación de la inocencia y comienza la dispensación de la conciencia. ¿Ok? Así lo dividimos así por mitad y ahí ponemos, aquí tiene dibujado pues un ángel y luego está Adán y Eva que los están echando del huerto del Edén.
So, podemos figurarlo así, Solo escribir tal vez ángel expulsando a Adán y Eva. ¿Será? pues, Porque para dibujar un ángel, hermano, no tengo espejo para verlo. entonces, si la... A ver. Aire. ¿Dónde está mi ángel? Mira, angelito, mi hermano. Solo me- Y con su espada. Tiene una espada de fuego. Ángel. Y luego, pues ya, pues lógico, está Adán y Eva, ¿verdad? Podemos poner dos monitos ahí. Y tiene un árbol ahí en medio del ángel y de Adán y Eva, porque pues el árbol, cuando ellos comieron del fruto de ese árbol, fue cuando pues, fueron... Ajá. Y luego ya más abajo, algo bien importante aquí. Hay muchos detalles aquí que si uno no les pone atención los puede pasar por alto. Está esto así, ¿verdad? Pero vemos que fue el principio y luego vimos que la tierra estaba desordenada y vacía. Correcto. Acá en el Génesis 1:2. Y aquí tiene de este mundo que estaba en oscuridad, vuelve a subir una línea para más o menos en medio y vuelve a dibujar otro mundito. Y ahí dice la tierra restaurada. Y así la escribimos. So de este mundito que está en la oscuridad, podemos como juntar las dos hojas así y conectar otra línea. Y como a la mitad de la... Bueno, ahí donde está, abajito de donde está Adán y Eva, podemos dibujar otro mundito. Y ahí dice la tierra restaurada. Le escribo así, la tierra restaurada. Ok. Y ya de ahí, esa raya que conecta ese mundito, se conecta al arco que está arriba, que dice la inocencia. Esta raya se conecta así. De aquí de este mundito, se conecta a este arco que está aquí. Y aquí ya está abarcando todo lo que pasó en esa época de Adán y Eva. Entonces, debajo del mundito ya le ponemos el hombre y una flecha hacia abajo. El hombre. Ajá. Debajo del mundito el hombre. ¿Y en el mundito qué le puso en el mundito? Yo lo puse así. ¿Qué es lo que dice? La tierra restaurada. Por la tierra restaurada. Sí, porque si vemos el primer mundito dice la creación original, Génesis 1:1. Luego en el mundito de abajo, en la página anterior, Génesis 1:2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y este es un tercer mundito, dice la tierra restaurada, ¿verdad? Y ahí es donde está Adán y Eva. Y luego ya la línea continúa hacia arriba y pasa por arriba del arco, que está abarcando todo lo que pasó en la dispensación de la inocencia. Y ya estamos viendo que ahí en la dispensación de la inocencia estamos escribiendo lo que es el huerto del Edén, la comunión con Dios. Ahí ya escribimos Génesis 2 del 8 al 17. Ahí en esa cita bíblica la vamos a leer ahora, pero vemos cómo Dios trataba con Adán y Eva, ¿verdad? No trata igual como ahora trata con nosotros que estamos en la dispensación de la gracia. Es diferente el trato de Dios para con nosotros. Y luego ya escribimos ahí donde dice el hombre. Y ya tiene un triángulo invertido acá, donde está haciendo como una similitud de cómo Dios está hecho de tres partes: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la Trinidad. Igual sabemos que la Biblia no menciona la palabra Trinidad, pero Dios habla de las tres personas y habla de un solo Dios. Entonces, pues nosotros lo sabemos y lo entendemos así, pero hay denominaciones o sectas donde les han enseñado a ellos que esta es una enseñanza falsa, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo estamos estudiando porque estamos viendo que la Biblia lo dice, entonces es importante mencionarlo. Entonces, ahí debajo de donde dice el hombre vamos a hacer el triángulo invertido. Entonces, en cada línea del triángulo va a haber un escrito
arriba de la línea, adentro del triángulo, abajo de la línea y así en cada línea. Entonces, en la línea superior dice conocer a Dios. Así le ponemos aquí, arriba del triángulo. Conocer a Dios. Y luego abajo, en la línea esta, debajo, le ponemos espíritu con mayúscula. Bueno, todas las letras ahí las tiene. Aquí todas las tiene con mayúsculas, pero aquí se está refiriendo a que el hombre está hecho de 3 partes. Que el hombre tiene espíritu, cuerpo y alma. ¿Ok? Entonces aquí cuando estamos escribiendo espíritu sí está escrito ahí con mayúscula, pero se está refiriendo al espíritu del hombre, no de Dios. Entonces ahí le ponemos espíritu. Y luego en la línea de este lado, del lado que viene hacia el izquierdo, por fuera dice conocer el mundo. Y luego en la parte interior del triángulo le ponemos cuerpo. Y luego en el lado derecho, en la parte interior del triángulo dice alma. Y en el último línea van a poner conocerse a sí mismo. ¿Ok? Y ahora, abajo del triángulo, aquí lo tiene ¿cómo se llama? En el diagrama abajo del triángulo, pero tal vez lo podemos poner a un ladito. Dice 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Cómo, perdón? Le pone 1 y luego le escribe TS. Es 1 Tesalonicenses, pero así se abrevia, además le pone TS. Y le pone un punto, le pone el número 5, 2 puntos y el 23. Es 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces le pone un 1 y luego le pone TS, que viene siendo Tesalonicenses, y luego 5, 2 puntos y luego 23. Ok, entonces esa cita bíblica tiene relación con lo que escribimos en el triángulo. Ok, y luego aquí todo tiene información más abajo, pero yo creo que esa la estudiamos cuando ya completemos la otra parte. Las dos dispensaciones. Porque aquí menciona lo que viene siendo en el huerto del Edén, pero después en la siguiente, en la conciencia, es cuando ya fueron echados del huerto y ya todo lo que sucedió en ese entonces. Pero lo que viene siendo la parte de abajo, déjame, dice, promesas de Dios al pueblo judío, dice, haré para ti una nación grande, te bendeciré la tierra, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, dice, maldeciré a los que te maldijeren, serás bendición y serán benditas en ti todas las naciones, en ti todas las familias de la tierra. Son promesas del pueblo judío, pero eso ya que tengamos terminado más hacia este lado y lo hayamos estudiado con calma, entonces ya podemos estudiar esto de más abajo. O sea, ahorita no quiero darles tantísima información que a la menor ya no entiendo ni dónde quedó la bolita. Ahora, aquí también está representando arriba, como vamos escribiendo, Dios, los cielos, Padre, Hijo, conforme van avanzando las dispensaciones o las épocas, va mencionando quién fue quien estuvo tratando con el hombre en esas épocas. Por ejemplo, primero Dios, los cielos, cuando Adán y Eva, después ya cuando
cuando viene el gobierno humano, la promesa y la ley, fue el Padre y luego el Hijo. Y cuando vino Jesús, pues, que viene siendo todavía la ley, cuando Jesús muere ya viene la gracia. Entonces, eso es lo que vendría siendo como Dios, qué persona de Dios está tratando con el hombre en esa época. ¿Sí? Espero no estarlos confundiendo. Cada época o cada dispensación era una persona distinta de la deidad o de la Trinidad que estaba tratando con el hombre, ¿verdad? Por ejemplo, en la dispensación de la ley, supongamos, o antes de la dispensación de la ley era el Padre, ya después Jesús vino, y cuando Jesús vino y estuvo en la tierra, era el Hijo quien estaba tratando con el hombre. Después, cuando Jesús muere en la cruz y asciende al cielo, bueno, pues primero baja y luego asciende al cielo, viene el Espíritu Santo, y es cuando Jesús dice: les voy a dejar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Por eso es que ahora se predica que el Espíritu Santo es el que llena la iglesia de su presencia, o dice: fue lleno del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo el que, cuando uno entrega su vida a Cristo, es el que entra a morar en su corazón de uno, o en su vida de uno. Entonces, es el Espíritu Santo el que está tratando en la dispensación de la gracia con el hombre. ¿Sí? Si hay dudas, me dicen. Entonces, de aquí, entonces ya vamos a leer lo que viene siendo Génesis 2, del 8 al 17. Léalo, hermano. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la conciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hasta el 19, ¿no? 17 nomás. Okay. Sí, porque está dando como la información más importante de lo que pasó. Pero realmente todo eso pues está en los primeros capítulos de Génesis, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso también ahí es importante que en estos días que hemos estado estudiando todo eso, que les he dejado de tarea a los hermanos que lean todo el libro de Génesis. Así desde el 1 hasta, así, en orden, el 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, a Eric, al hermano Jesús, les pedí que leyeran el libro de Juan, porque es importante para ellos que puedan entender sobre lo que viene siendo el Evangelio de Jesucristo, por eso, y el amor de Jesús hacia nosotros. Por eso les puse. Pero si leen el libro de Juan y pueden también leer el libro de Génesis, también va a ser muy bueno que lo lean. Entonces, de ahí, ya ahí lo que estamos viendo es la comunión, el huerto del Edén, la comunión con Dios, Adán y Eva, todo eso es lo que estamos viendo ahí. Amén. Y ahí estamos ya viendo que también en esa escritura que leyó el hermano, pues estamos viendo que la tierra ya fue restaurada, ¿verdad? Porque ya hay un jardín, ya hay plantas, ya hay animales, ya
ya está Adán y Eva ahí. Entonces, luego ya de ahí vemos lo que viene siendo el hombre, y luego de ahí vamos a ver 1 Tesalonicenses 5:23, que tiene que ver con el triangulito que dibujamos ahí. Y el mismo Dios de paz dice: os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahí estamos confirmando esto, la información que está: conocer a Dios, a conocer al mundo, conocer a sí mismo, y que el hombre está, la Biblia, hablando de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Amén. Amén. El espíritu no es algo tangible, el alma no es algo tangible, algo que podemos tocar o ver. Entonces, sabemos que los ateos se basan mucho en que, ¿cómo voy a creer en algo que no veo? ¿Verdad? Entonces, pero ya tomando como que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Dios inspirada en los hombres, ¿verdad? Entonces vemos que la Biblia sí habla de un cuerpo, de un alma y de un espíritu en el hombre, y eso está manifestando que el hombre está también es de tres partes, así como Dios es... Pero lo que aquí debemos de entender es qué función tiene cada una de ellas. Sí, cuando lo vemos ese estudio, sí lo vimos con muchas citas bíblicas y todo, y sí está... Si se va a los estudios donde estudiamos la dispensación de la inocencia, sí, ahí hay citas bíblicas donde habla de cada función de cada una, con citas bíblicas. Entonces sí lo vimos, sí lo estudiamos. Entonces aquí lo que estamos viendo es como un resumen de lo que ya se estudió. Pero por eso también me gusta estarlo grabando, porque ya esa información ya está ahí, la podemos ir y consultar, ¿verdad? Y además que también veo que no nomás está quedándose aquí, sino que cualquier persona la puede mirar, sí. Entonces, pero sí es muy importante lo que está diciendo el hermano, cada función que tiene cada una de esas partes del ser humano, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y entonces hay citas bíblicas diciendo qué función tiene cada cosa. Entonces, ya vimos eso. Ahora, abajo del cuadrito que dibujamos de Adán y Eva, cuando los echan del huerto, está la cita Génesis 3:23. Esto lo vamos a escribir aquí. Génesis 3:23. Y pues leámoslo de una vez. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Amén. Entonces, ahí se termina la dispensación de la inocencia. Ya Adán y Eva ya no estuvieron en el huerto. Y ahí vemos ahí parte de la historia, como quien dice. Y ahí se termina esa dispensación, esa época. Entonces, en el momento que ellos son echados del huerto, comienza otra época, otra dispensación. Entonces, ya ahí Dios tiene que tratar con ellos de manera distinta. Entonces, aquí ya podemos en el otro arco escribir la conciencia, que es la siguiente dispensación. Como les digo, esto es como un resumen, pero ya, como les digo, si checamos los videos, ya está, cada dispensación ya se fue estudiando bien meticulosamente con citas bíblicas y todo. Entonces le ponemos ahí la conciencia en el arco que sigue. Entonces, abajo, en las primeras palabras dice los antediluvianos. Abajo de la conciencia. Ajá, así con letras chiquitas le ponemos los antediluvianos. Y abajo de los antediluvianos vamos a poner dos personajes importantes que hay en esa dispensación, que vienen siendo Enoc y Noé. Y a un ladito viene Noé. O sea, primero fue Enoc y luego fue Noé. Y vamos a ver ahorita quién fue quién. Entonces de ahí escribimos Génesis 5:24, abajo de Enoc. Y ahí ya viene una genealogía. A ver, aquí pues escribimos la conciencia. Luego pusimos los antediluvianos, Enoc y Noé, Génesis 5:24.
Ujú. Y aquí viene una genealogía escrita. Ahorita se los voy a dictar y lo escriben así como en forma de escalerita. Que viene siendo de derecha a izquierda, descendiendo. ¿Ok? Y vemos que hay una flechita aquí. La flechita, bueno, vamos a estudiarlo, pero estoy seguro que es porque la Biblia habla de que él no conoció muerte, sino que él fue arrebatado. Así como la iglesia, la Biblia dice por ahí que la iglesia va a ser arrebatada, Enoc fue arrebatado también. ¿Ok? Por eso es que estoy pensando que pusieron esa flechita. Noé no falleció en el diluvio, sino que pasó subió al arca y pasó por la gracia de Dios, él subió al arca y no murió en el diluvio. Pero todos los demás seres humanos que no creyeron en la predicación de Noé, pues murieron en el diluvio. Y los que creyeron en la predicación de Noé, las personas que fueron de esa época de los antidiluvianos, todos los que Noé les predicó, no creyeron, murieron, pero Noé representa como al pueblo judío en un futuro, que fue el que subió al arca y sobrevivió en el diluvio. Entonces, esto es como una tipificación de Jesucristo. El arca es como una tipificación de Jesucristo, porque la cruz es de madera y Cristo fue predicado, y todo el que cree en Jesús recibe salvación y no va a condenación. En aquel entonces Noé les predicó salvación por medio del arca. Entonces ahí los únicos que creyeron fueron su familia, subieron al arca y fueron salvos de la muerte física en ese momento. Amén. ¿Sí? Entonces aquí les voy a decir la genealogía. Viene siendo, el primero dice Lamec, el otro dice Matusalén, Maalalel. Eso es, de ahí viene Cainán. ¿Quién? Cainán. Caimán. Cainán. Enos. Enoc. Ahí viene Set. Set. Pues no. Son personajes que están en la genealogía de los antidiluvianos. Y entonces, abajo de esa genealogía, vamos a dibujar otro círculo y vamos a dibujar un altar de piedras con fuego. Que ahí es donde se empieza a practicar los sacrificios para el perdón para la expiación de los pecados. Es un circulito así. Es un altar de piedras que no están esculpidas, talladas, y tiene fuego porque pues es un, ¿cómo le llaman? ¿Holocausto? Creo que sí le llaman así, ¿no? Ponen las piedras y ahí quemaban el animalito que era sacrificado. Y ahí, Génesis 4, los versos 4 y 5, perdón. Luego abajo del circulito dice Abel y Enoc. Luego Irad, I-R-A-D. O sea que ahí continúa la genealogía, pues. Irad. Irad, I-R-A-D. Y luego, ¿el circulito este? Y luego está Abel. Y luego Enoc. Y luego está el otro circulito que también tiene un holocausto. Pero ese no tiene fuego. Entonces, está ahí Abel arriba del circulito está Abel recordemos que Abel y Caín hicieron sacrificio a Dios. Y entonces uno sacrificó un corderito y lo hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. Sacrificó un animalito, pero Caín presentó su ofrenda con fruta, ¿verdad? Y entonces está un altar de piedra con un holocausto donde está el fuego, porque está representando el sacrificio que hizo Abel, y abajo está Caín, que hizo su altar para ofrecer a Dios solamente fruta. Y entonces ya a un lado de ellos viene otra descendencia que viene siendo Enoc, Irad, Meujael, M-E-H, y luego U-J-A-E-L, Metusael, y Lamec. Lamec.
Y luego abajo de Caín dice Lucas 17, 26 al 30. Y abajo de eso van a ponerle ahí 1656 años. Todo eso pasó en 1656 años. ¿Cuándo era la cita? ¿Lucas qué? Lucas 17, del 26 al 30. Ok, ahí está, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí está. Ok, entonces vamos a repasar las citas. Arriba primero tenemos donde dice Enoc, Génesis 5:24. Léalo, hermano. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ok, ahí ya vemos que pusimos una flecha hacia arriba con Enoc, Ujú. porque Dios se llevó a Enoc. O sea, Enoc no murió físicamente. Bueno, espiritualmente tampoco. ¿Sí? O sea, tuvo un arrebatamiento. Enoc, a un ladito del cuadrito donde Adán y Eva fueron echados. Ok. Luego abajo dice Génesis 5:24 y la flechita. Y ahí ya vienen los nombres Lamec, Matusalén, Jared, Mahalalel, Cainán, Enós, Set. Ok. Entonces ya de ahí viene todas esas descendencias y luego ya vemos Génesis 4 del 4 al 5. Cuando tenían los escribas y los fariseos sus sinagogas, esto era lo que le enseñaban a los niños en sus escuelas. Con su libro de texto era enseñarles la ley. Y esto que estamos estudiando acá era lo que los judíos aprendían. Y 5. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Y ahí se acaba, ¿verdad? Entonces por eso es que ahí vemos los dos altares de piedra, los dos sacrificios. Uno era del sacrificio de un animalito y el otro ofreció fruta, ¿verdad? Y luego ya de ahí nos vamos a ver la cita de Lucas 17, 26 al 30. Sí escribieron hasta mero abajo que decía que la época fue de 1656 años, lo que viene siendo la conciencia, la dispensación de la conciencia. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amén. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Ok. Esa fue la época de la conciencia, la dispensación de la conciencia. Ahí vemos que son los antediluvianos y ya vimos toda una genealogía ahí. Estamos viendo citas bíblicas de cuando Adán y Eva fueron echados del huerto y luego ya la culminación de la conciencia viene siendo cuando Noé entra en el arca, ¿ok? Y ahí estamos viendo cositas bíblicas, pero dice, así será la venida del Señor. Está profetizando cuando ya sea la venida del Señor a un futuro. Ahorita pues estamos en la dispensación de la gracia, pero estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo y luego el milenio, ¿verdad? Entonces, de eso está hablando ahí, de un futuro que no ha llegado todavía. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Ya me quedó? Ok, podemos dibujar aquí el arca de Noé. Ok, aquí es como la culminación de la conciencia. Acá. Aquí donde termina este arco, pues lógico que aquí va a seguir otra hoja, ¿verdad? Después. Entonces la podemos poner aquí como un cuadrito así y dibujamos un barquito.
que es el arca de Noé. Qué bueno. Sí. A verlo. Y dibújenlo bien porque Vamos el barquito. si quieren ver cómo va, pues la Biblia describe el plano bien detalladamente, con medidas y cuántas maderas llevaba, y de qué tamaño, y de qué altura, y todo. Y aquí otro arco. Entonces está el arca de Noé ahí. Abajo vemos que hay una línea gris debajo del arca de Noé. ¿Aquí dónde está mi Y dedo? adentro del cuadrito escribimos arca de Noé. Ujú. Y entonces ahí ya dice Génesis 7, Jafet, Sem y Cam. Pues vienen siendo los hijos de Noé. Son los que entraron en el arca. Génesis 7 Eso por abajo. y luego dice Jafet, Sem y Cam. Hacer Jafet, Génesis Sem 7. y Cam. con H. ¿Perdón? Jafet, Jafet es con J. Jafet. Y ahí escribimos Génesis 7. Café y Cultura. Sí. Jafet, Sem y Cam. ¿Y escribimos qué? Génesis 7, a mero, Abajo del triángulo. pues viene siendo arriba. ¿O arriba? Sí, entre lo que es el arca de Noé y los nombres. Jafet, Sem y Cam. Viene siendo Génesis 7. Y ahí podemos buscar Génesis 7. Génesis 7 que Es el capítulo completo. Auchi. Y a ese plano lo tienen que pasar a inspección, ¿no? La ciudad se lo tiene que sellar. No se lo vayan a hundir el barco. Uy, El diluvio, dice ahí. ¿lo leo? Échaselo, hermano. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová les cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera toda la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra,
así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Amén. Ok. Aquí culmina la dispensación de la conciencia. Ok. Aquí vemos que hay mucha información que podemos decir, bueno, ¿de dónde sacaron toda esa información? Acordémonos que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, los escribió Moisés. Pero a Moisés Dios le dictó esos libros. Por eso creemos que toda esa información Dios se la dio así a Moisés para darnos a conocer a nosotros. No es porque Moisés estuvo en todo ese tiempo ahí viviendo, menos en la creación y cuántos días y cómo Dios creó la tierra y todo eso. Ninguno de los seres humanos estuvo ahí, pero Dios fue el que le dictó a Moisés. Moisés creció en el palacio de Egipto como hijo de un rey, entonces él era un hombre que tenía estudio, entonces sabía leer y escribir, también sabía sobre leyes y sabía cómo gobernar un pueblo, era como un abogado también, entonces sabía sobre política, muchas cosas. Todo eso hizo que Moisés pudiera plasmar todo esto acá. Amén. La otra, vemos aquí en la primera hojita que hicimos, el principio, Dios, la eternidad, ¿verdad? Vimos la creación original, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el número 2 vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí no sabemos qué pasó, ni cuánto tiempo pudo haber transcurrido. Pudo haber sido 1000 años, 2000 años, cientos o miles o millones de años. Entonces, todo eso nos ayuda a que podamos darnos cuenta que aún a pesar de que los científicos digan que la Tierra tiene millones de años, que no sé qué, en nada está contradiciendo lo que la Escritura dice. ¿Ok? De ahí vemos que en el diluvio Dios vuelve a raer con toda la naturaleza, ¿verdad? Y vuelve a empezar otro comienzo. Entonces vemos, así como pasó en el diluvio, pudo haber sido entre Génesis 1 y Génesis 1:2. ¿Amén? La otra, ¿en qué idioma escribió Moisés? Él creció con los egipcios. ¿Ok? ¿Ah? ¿El griego? No, el griego fue como unos 1800 años después. Era con los egipcios y ellos escribían el jeroglífico. Entonces fue lo que se fue escrito esos libros. Entonces incluso hay una piedra en un museo que se llama la Rosetta Stone, que le llaman, que es parte de los 10 mandamientos y fue copiada en griego también esa piedra, y la encontraron esa piedra grabada en griego y en arameo, creo que está. No sé si es arameo o hebreo, griego, hebreo y arameo. Entonces pudieron saber lo que decía los jeroglíficos porque los símbolos eran muy similares, tenían una misma secuencia, y el griego pues sí era un lenguaje más moderno y sabían lo que decía en griego, entonces pudieron ¿cómo se dice? Interpretar lo que estaba en el otro, pero era una copia que encontraron. ¿Qué más? Yo creo que es todo por ahorita, ¿no? ¿Qué más podemos decir de todo esto? Entonces, pues igual, en un futuro dice la Biblia que Dios va a destruir la tierra con fuego y que va a pasar el cielo y la tierra, pero igual no da explicaciones exactas de cómo va a ser. Entonces a veces nos queremos meter a dar explicaciones de cosas que realmente la Biblia no las dice. Dios no se preocupó por hablarnos de eso y queremos explicar cosas que la Biblia no dice, y ahí empezamos a sacar conclusiones
¿cómo nos dijo usted el otro día la palabra? Especulaciones. Y empezamos a decir, no, que si los extraterrestres sí existen, que si no existen, que si hay vida en otro planeta, que la Biblia habla de muchos cielos, y estudiando ahora que hay manera de observar el universo y todo eso, nos damos cuenta pues, que sí hay más planetas y muchas cosas. Entonces, pero en medio de todos esos descubrimientos que va haciendo el ser humano en su poco tiempo que tiene de existencia comparado a lo que se ha comprobado que la Tierra existe, en nada, si nosotros estudiamos la Biblia de una manera, o sea, acompañado con la ayuda del Espíritu Santo, que es más primordial, en oración y consagración a Dios, pero también en un sistema de estudio, ordenadamente, podemos encontrar que en nada de eso la Biblia se está contradiciendo. O sea, nada de lo que los científicos hayan encontrado o vayan encontrando, hasta ahorita no hay algo que podamos decir, aquí hay una prueba contundente de que lo que la Biblia dijo aquí es falso y por lo tanto la Biblia no es verdad. Ahora, la Biblia es un libro que habla de salvación, que es su tema principal, ¿verdad? El tema principal de la Biblia es la salvación. La Biblia, Dios no estuvo interesado en explicarnos si primero formó las piedras y luego el agua, o si primero formó el fuego y luego el oxígeno, o cómo formó las moléculas. Dios no nos está explicando nada de eso, ni está interesado en explicarnos eso. Dios simplemente escribió ahí la información de lo que pasó, y está solamente diciendo que Dios existe. No está tratando de convencernos de que existe, sino simplemente dice que Dios existe, y su tema principal es la salvación del hombre. Eso es el tema principal de la Biblia. Entonces, ya de ahí, todo lo que la Biblia dice, con un estudio sistemático puede uno encontrar por qué la Biblia dice así, por qué dice esto. Hay maneras de encontrar respuestas a todo eso, hay maneras de encontrarlas, y más con oración, y Dios nos lo revela. Pero ya de ahí, cuando uno ya ¿cómo se dice? Uno le da su propia interpretación o especula uno cosas, ahí ya uno ya se está metiendo en cosas que realmente la Biblia no dice. Entonces ahí la Biblia dice en Apocalipsis que no le agreguemos ni le quitemos a lo que la Escritura dice. Anatema. Amén. Entonces, un maestro de la palabra de Dios, si es honesto, si es sincero, si es transparente, íntegro delante de Dios, va a decir la verdad como Dios se la enseñó a él. Y si hay algo que no sabe, tiene que decir la verdad. Pues yo esto no lo entiendo. Yo nomás entiendo esto, porque la Biblia dice así. Pero si ya yo de repente salgo con que Dios me reveló en un sueño, que no sé qué, no sé cuánto, ahí ya está en duda, ¿verdad? Entonces, qué mejor que este manual para nuestra vida espiritual, más que un profeta que de repente se levanta por ahí cuando vemos que la misma Biblia dice que va a haber profetas falsos, etc. Entonces yo creo que ahí paramos hoy. Vamos a orar. Hermano Germán, si nos despide en oración.